Fisura labial y palatina, protocolos y tiempos quirúrgicos. Quien intervendrá con este tema es la doctora Natalie Jiménez, quien es doctora en medicina por la Escuela Latinoamericana de Medicina, Universidad de Ciencias Médicas, Guantánamo, cirugía plástica, reconstructiva y estética en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, ha laborado en el Hospital de Niños Bacortiz, Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, Hospital General Docente Enrique Garcés, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas, Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, y es especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética en Grupo SER Health. Entonces, voy a ver si es que ya está con nosotros la doctora. ¿Sí? Ya creo que está con nosotros, ya la vi. Ok. En este momento, estimada doctora, usted puede activar el micrófono y compartir la pantalla para su presentación. Bienvenida. Buenas noches con todos, un gusto y un placer compartir esta noche con ustedes. Espero que esta exposición sea de su agrado y de su completa utilidad. Perdón, empiezo. Ya, vamos a hablar de lo que es la fisura labial y palatina y el manejo multidisciplinario, muy importante que todos conozcamos y que sepamos cuáles son los tiempos quirúrgicos, cuál es el manejo de un paciente fisurado para que sea el adecuado, para que el resultado rehabilitado de este paciente sea el adecuado al final del tratamiento. Entonces, mucho gusto con ustedes. Soy Natalie Jiménez, cirujana plástica, reconstructiva y estética de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Roté mi posgrado los últimos 4 años en los principales hospitales de Quito y voy a compartir esta charla con ustedes. Como sabemos, la fisura labial-alveolo-palatina es un trastorno del desarrollo que está caracterizada por un defecto. Este puede ser en forma de cuña o hendidura a nivel del labio superior, ya puede ser uni o bilateral, que compromete labio, alveolo y paladar, o solo labio, solo alveolo o solo paladar. Vamos a ver más adelante la clasificación de los diferentes tipos de fisuras que se presentan. Esta es la segunda malformación congénita más frecuente en la cara, la malformación facial, después del síndrome de Down. Puede asociarse o no a síndrome. Se dice que el 70% de los pacientes con fisura palatina tienen solo fisura aislada y el otro 30% puede asociarse con otros síndromes o malformaciones, cardiopatías u otros síndromes como el síndrome de Down, trisomía 13, trisomía 18 o el síndrome de Sticker de Treacher-Collins, etcétera, entre otros síndromes. En cuanto a etiología, sabemos que esta patología tiene una etiopatogenia desconocida en su gran mayoría. En esta tabla podemos ver que la gran mayoría de los pacientes que se encuentran en esta parte media del rectángulo están los pacientes donde no encontramos su causa, donde no sabemos por qué sucedió. El 10% de estos pacientes pueden tener un factor genético. Cuando más se representa el factor genético, o sea, el gran porcentaje tienen un alto grado genético, como padres con síndrome velocardiofascial, con síndrome de Sticker, síndrome de Down, el síndrome de Upper, el síndrome de Treacher-Collins. Las trisomías 13 y 18 tienen una alta posibilidad de que el niño salga con una fisura de paladar o alguno de estos mismos síndromes. Esto solo representa un 10% de los pacientes que presentan fisuras, o sea que tenemos un factor genético identificado que puede ser la causa. Otro 10 o 15% representan los pacientes que tuvieron en el embarazo las madres un trastorno, o sea, una causa teratogénica súper alta, que puede ser el consumo de corticoides, de anticonvulsivantes como la fenitoína, el ácido valproico durante el embarazo. Se asocia mucho al síndrome alcohólico fetal, al consumo de cigarrillos, cuando hay rubiola materna, anemia, preeclampsias o diabetes gestacional. Entonces, es otro pequeño grupo donde el factor ambiental predomina y solo se requiere un índice muy bajo de
de predominancia genética para que ya se desarrolle la presencia de la fisura del labio, fisura de paladar o fisura del labio y paladar. Esta hendidura se puede presentar como labio fisurado, donde solo hay un compromiso del labio superior, ya sea uni o bilateral. El paladar fisurado, que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. El labio y paladar hendido ya puede ser uni o bilateral. Y el paladar submucoso, que es una hendidura del paladar incompleta del paladar blando, que vamos a ver más adelante cómo se caracteriza. En cuanto a la epidemiología, la incidencia a nivel mundial es de un niño en cada 1000 nacidos vivos que se presenta esta patología. Está más frecuente en los países andinos del Ecuador. Nuestro país es uno de los de más alta incidencia en la región. Se presenta igual que Colombia, igual que Chile. En Bolivia también tenemos un alto número. En un estudio reciente que se hizo aquí en Ecuador, tenemos una tasa de más o menos 14.5 por cada 10.000 nacidos vivos. Es menos frecuente en la raza negra. Dos tercios de estos tienen una fisura labio-alveolo-palatina completa. El otro tercio se divide entre los que tienen solo labio fisurado y solo paladar fisurado. La fisura del labio unilateral es la más frecuente que la bilateral y es más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. La fisura solo labial se presenta más en los hombres y la de solo paladar se presenta más en las mujeres. Esas son las incidencias estadísticas. En cuanto a su embriología, es importante que recordemos que a nivel de a raíz de la 4ª semana hasta las 12 semanas se presenta el desarrollo del labio y paladar. Entonces, al final de la 4ª semana, más o menos, tenemos las 5 prominencias faciales formadas, un proceso frontonasal, los 2 procesos maxilares y los 2 procesos mandibulares. La fusión de esto es lo que va a dar el tercio medio de la cara. Entonces, aquí tenemos para recordar el proceso frontonasal, cómo se invagina y va formando la nariz, las prominencias nasales mediales y laterales, como podemos ver, es la 5ª semana. En la 6ª ya vemos cómo hay una diferenciación mejor de la anatomía facial, donde ya las prominencias maxilares se van formando y las mandibulares también se unen en el tercio medio. Entonces, la fusión de estas prominencias maxilares con las nasales van a formar el labio superior completo. Y las prominencias nasales laterales van a formar las alas nasales, como podemos ver aquí. Entonces, ¿cuándo se inicia la formación del paladar? Paladar desde la 5ª hasta las 12 semanas. Es aquí donde se fusionan los procesos maxilares y se forma el paladar primario y el paladar secundario. Este va a estar dividido por el rafe palatina, el agujero incisivo. Es ahí donde viene la clasificación de las fisuras primarias y las fisuras secundarias. Adelante del agujero incisivo van a ser las primarias y detrás del foramen incisivo van a ser las secundarias. Como podemos ver aquí las imágenes. Entonces tenemos en el arco alveolar, el maxilar con los 4 incisivos y el paladar duro anterior y el agujero incisivo. Este es el paladar primario. Y el secundario se va a fusionar a nivel de la 6ª semana. Crecen verticalmente y hacia abajo para formar la lengua. Como podemos ver la imagen, y es aquí donde se fusionan, y esta falla de la fusión es lo que va a ocasionar la fisura de paladar. Esta es una imagen para que puedan diferenciar y recordar que es muy importante para que tengamos en cuenta para hablar después del tratamiento. Entonces, aquí en la anatomía recordemos que la parte del prolabio es la premaxila, perdón. La premaxila es la que va a estar formada por el paladar, el alveolo, adelante del foramen incisivo con los 4 dientes incisivos central, los 2 centrales y los 2 laterales. Esto estamos hablando de la premaxila. Entonces, aquí podemos ver la anatomía del paladar fisurado. Aquí tenemos la anatomía de un paladar normal, donde los músculos tensor del velo del paladar, elevador del velo del paladar, están entrecruzados en la línea media y el músculo de la úvula también.
cómo se disponen sus fibras. ¿Qué pasa en la fisura? No existe una fusión de las mismas, por lo cual las fibras no están entrecruzadas y no van a dar la función del velo adecuada para el habla y la succión del niño. Los vientres del músculo se van a ir al borde de la fisura, se insertan en el borde de la fisura. Entonces, ¿cuál es el objetivo en la reconstrucción de este paladar? Lograr que estas fibras se entrecrucen, unir las fibras en el medio para darle una adecuada función al velo del paladar. La patología del paladar hendido, el labio hendido, también se comunica, como vimos en la diapositiva anterior, la disposición anómala de los músculos nos va a dar una infección frecuente del oído. En el 96 y al 100% de pacientes se presentan otitis medias a repetición. Hay una hipertrofia de adenoides, puede presentarse un reflujo, una otitis media serosa. En el 20 al 30% de los casos pueden presentar hasta pérdida de la audición. Es por eso este punto importante para hablar después del tratamiento en conjunto con otorrinolaringología. Aquí vamos a poder ver la disposición de las fisuras. Vemos que la fisura unilateral del labio compromete el piso de la cavidad nasal del lado comprometido. Va a haber una fisura del labio, por lo cual el músculo orbicular del labio superior va a estar comprometido. Tenemos la inserción del músculo a nivel de la hendidura, del piso del paladar, y no hay un entrecruzamiento. Tenemos la fisura unilateral del labio y paladar primario, entonces compromete la parte anterior, el alveolo, y todo lo anterior al foramen incisivo. La fisura unilateral del labio y paladar primario y secundario. Entonces aquí el compromiso es hasta la úvula, no tenemos una fusión ni de la úvula hasta el piso de la cavidad nasal. Por ende, este es el caso que con más frecuencia se afecta el ala nasal del mismo lado. Va a haber una fractura, una luxación del ala nasal del lado comprometido. En el caso de la fisura bilateral, ahí tenemos la salvedad que aparte de la fisura completa del paladar blando y duro, vamos a presentar una fisura doble en el alveolo, y es aquí donde se forma la premaxila. Entonces llamamos a la premaxila a esta porción del paladar duro anterior al foramen incisivo, donde compromete los dientes incisivos mediales y laterales, y la columela va a estar muy comprometida. Tenemos en estos pacientes una columela corta y aplanada, por eso que la punta nasal de este niño está caída. Es importante que tengamos en cuenta esto en el momento de la reconstrucción, que no solo es el labio y el paladar el que tenemos que reconstruir, sino darle una adecuada respiración nasal al paciente. Entonces, recuperar la anatomía de las fosas nasales en la primera cirugía reconstructiva. Y tenemos la fisura del paladar secundario, que va a comprender la fisura detrás del foramen incisivo. Solo es paladar. Entonces, esta es una de las clasificaciones más utilizadas a nivel mundial, donde podemos ver, esta es la Y de Kernighan, donde en la parte de adelante vemos que podemos marcar. En cualquier lugar van a encontrar estas donde hacemos diagnóstico de pacientes con paladar, y puedes marcar como en la imagen si compromete la nariz o el ala nasal, el piso nasal, el labio, el alveolo, el paladar duro, adelante del foramen incisivo, detrás del foramen incisivo, y el paladar blando. Es así como puedes marcar y vamos a identificar qué tipo de fisura tiene el paciente. Nos ayuda en el diagnóstico y su clasificación. Este es el paladar hendido submucoso, que muchas veces es supradiagnosticado, y es importante para el primer nivel de atención, porque este paciente no tiene la adecuada anatomía de los músculos del velo del paladar, pues solo tenemos mucosa. Como podemos ver, es translúcido. ¿Cuál es la triada diagnóstica para esta patología? Visualizar la zona clara en la línea media, una zona pelúcida. Como vemos en la imagen, es translúcida. La úvula está bífida y hay una muesca palpable. Entonces, al pasar el dedo, vamos a ver que tenemos una muesca, una gradita aquí, donde diagnosticamos un paladar hendido submucoso. Tiene que ser tratado, tiene que ser reconstruido para evitar las dificultades en la comunicación, en el habla del niño.
Tenemos otra clasificación, la clasificación de espina, que ya vinimos viendo en las diapositivas anteriores, para que tengan en cuenta esta tabla. Fisuras del preforamen incisivo, y estas son unilaterales, bilaterales o medial. Las del transforamen incisivo, que pueden ser bilateral, unilateral, derecha, izquierda y medial. En el grupo 3 están las fisuras postforamen incisivo y en el grupo 4 las fisuras faciales raras. Aquí vamos a ver cada imagen con una imagen esquemática y una foto de la fisura para que podamos reconocer. Esta es una fisura clásica, puede presentarse como incompleta. Muchas veces solo hay algunos autores o médicos que solo reconstruyen el labio. Lo ideal aquí también es recuperar la anatomía del músculo orbicular del párpado superior, porque tenemos un compromiso, se llama también con una bandeleta de Simonar, donde podemos ver en la imagen, no sé si lo noten, que hay dos bultos a los lados de la hendidura o de la hendidura incompleta. Estos son los músculos que están mal insertados, entonces no tiene una anatomía adecuada, por lo tanto la función del labio superior no va a ser la adecuada. Aquí tenemos la fisura del foramen incisivo unilateral completa, es anterior, como pudimos ver antes. Y aquí está la foto de la fisura. Esta es preforamen incisivo bilateral. Esta es una fisura mediana, preforamen incisivo. ¿Qué le caracteriza a esta fisura? Que tenemos ausencia en la parte media de la premaxila. Entonces, este paciente va a tener una patología odontológica crónica que va a tener que resolverse en conjunto con el equipo de ortodoncia y ortopedia odontológica, que ellos van a ubicar después de los 4 a 7 años un injerto óseo para poder completar este espacio. En el grupo 2 tenemos las fisuras postforamen incisivo. Esta es una fisura incompleta. Tenemos solo compromiso de paladar blando. Y esta es completa, compromiso del paladar duro y blando por detrás del foramen incisivo. Transforamen incisivo quiere decir que comprometen todo. Este es unilateral y esta es bilateral. Entonces, ¿cuál es la secuencia fisiopatológica que van a presentar estos niños? Primero van a tener una dificultad en la alimentación. El mismo hecho del nacimiento con la patología, con la malformación, va a causar en los padres un escozor, una desesperanza, van a catalogar al niño como discapacitado. Entonces, desde ahí el problema psicológico y la ambientación del niño a un hogar donde lo tratan como un paciente discapacitado nos va a causar ya una dificultad en su alimentación, en su malnutrición. Por eso es importante tratar primero con los padres, explicarles cuál es la situación del niño, cuáles son los tiempos quirúrgicos adecuados y cuál va a ser la recuperación completa del niño para que esa esperanza en los padres nos ayuden al compromiso en la rehabilitación y en todo el tratamiento quirúrgico y médico que va a tener este paciente. Después vamos a hablar de la alimentación. Luego estos niños van a presentar, como hablamos, de una hipoacusia, infecciones del oído y pueden presentar pérdida de la audición. Esto nos va a llevar a un desarrollo anormal del habla y dificultad en la comunicación. Van a tener alteraciones dentarias y maloclusión, un crecimiento facial distorsionado que puede ocasionarse por la maloclusión y las malformaciones dentarias. Entonces, esto va a causar en el niño una alteración de la percepción de la imagen corporal y va a afectar, por ende, su autoestima, por lo cual presenta una dificultad en la interrelación social. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Prevenir todo esto. El tratamiento del paciente fisurado no es un tratamiento solo quirúrgico, no está basado solo en cirugía plástica. Es por eso que estamos presentando esta charla, porque el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. El niño con paladar hendido
se merece un tratamiento con gente especializada, con un equipo que tenga una comunicación absoluta, que haya un círculo cerrado donde podamos tratar y seguir a este paciente. Entonces, aquí va a intervenir cirugía plástica, necesitamos enfermeras especializadas que en los hospitales básicos de Quito tenemos, que ya conocen la patología, entonces saben cómo guiar, no solo ayudar al médico en el tratamiento, sino cómo guiar a los padres. La asesoría genética es muy importante desde el momento del diagnóstico, que puede ser prenatal o postnatal con los padres. El servicio de otorrinolaringología es muy importante. Ustedes saben que tienen que manejar la patología del oído y de la nariz en conjunto. El odontopediatra es el médico que trata al paciente desde el diagnóstico hasta su edad adulta, es el que nos va a acompañar en todo el tiempo en el tratamiento del paciente. La ortodoncia es importante, igual desde antes hasta después, que vamos a ver más adelante las placas que utilizan ellos. Sí, el manejo de psicología con los padres es lo más importante para la ambientación. El anestesiólogo es el que nos ayuda en todas las cirugías, está al tanto, y hay anestesiólogos especializados en pediatría que nos ayudan para la intubación porque no es un paciente fácil. Entonces, fonoaudiología, kinesiología, cirugía maxilofacial, rehabilitación, son los servicios que estamos en conjunto para el tratamiento de este paciente. ¿Cuál es el objetivo? Restaurar todas las funciones del niño, la deglución adecuada, una fonación que le ayude a un habla adecuada, la masticación que se pueda realizar, la oclusión adecuada dentaria y tengamos una ventilación nasal súper buena desde el primer tiempo quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son los centros de referencia? Es importante que el abordaje de este paciente va a ser siempre en la atención primaria o en los hospitales maternidad donde nacen estos niños. Entonces, en el momento del diagnóstico es importante que los 5 primeros días de vida sean ya referidos a los hospitales básicos pediátricos y de manejo de especialidad quirúrgica. Entonces, ahí vamos a tener un manejo de protocolos, un seguimiento adecuado, porque el paciente no solo quirúrgico, sino es un tratamiento médico. Entonces, se merece un equipo experto en la patología para tratarlo. Esto ya hablamos. Ya. En cuanto a la alimentación y nutrición, estamos avalando a la lactancia materna. Estos pacientes, la mayoría pueden realizar la lactancia materna. ¿Qué casos? Las fisuras de paladar solo, del labio y alveolo, las fisuras que comprometen solo paladar blando, tienen una alimentación adecuada y pueden realizar la succión. En los pacientes en que presentan patologías de fisura completa que comprometen el paladar duro y es amplio, el paladar duro es el que va a dar la función, va a formar la presión negativa para que el niño realice la succión adecuada. Entonces, en estos niños se puede ayudar a las madres con un tipo de biberones especiales. Hay el biberón en pico de pato, estos 3 tipos de biberones que salieron. El biberón en pico de pato lo que tiene la función es de llegar a la parte posterior del paladar, y los agujeros en este biberón, como vemos en la imagen, tiene abajo, en la parte posterior, están 3 agujeros al inferior, entonces le facilita al niño la caída de la leche hacia atrás, que no regurgite a la zona nasal que está abierta y que no tenga que realizar la succión y pueda ser alimentado correctamente. El departamento de odontología maneja al paciente desde el momento del diagnóstico. Existen placas maleables donde, aquí les voy a indicar, son moldeadores nasoalveolares quirúrgicos, entonces, prequirúrgicos, perdón. Esta es la imagen de uno de los moldeadores que utiliza odontopediatría para tratar de acortar el espacio entre la hendidura, y esto nos ayuda a llegar en mejores condiciones a la primera cirugía para poder unir la premaxila. Como podemos ver las impresiones, esta es después. Entonces teníamos una fisura amplia de más o menos 1,5 centímetros, y luego la fisura es de 1 centímetro. Entonces el tratamiento quirúrgico es mucho más adecuado después del apoyo de odontología pediátrica. El tratamiento quirúrgico se va a
tenemos varios tiempos. Lo primero es unir el labio, la queiloplastia, y debemos reunir varias condiciones. En muchas literaturas vamos a encontrar, y desde hace tiempos antiguos se decía la regla de los 3-10. ¿Qué son los 10? Que el niño presente al menos 10 libras de peso, es decir, 5 kilos, y esté en unas condiciones nutricionales adecuadas para que entre al quirófano, que tenga al menos 10 gramos de hemoglobina y después de las 10 semanas de vida, o sea, desde los 3 a los 6 meses, según varios autores, se puede realizar la primera cirugía. ¿Qué va a comprometer la primera cirugía? Es el cierre del labio, que tenga una evolución estética, y la reposición de la ala nasal. Entonces, como podemos ver esta imagen, con técnica de Miller se realiza la primera cirugía, van a realizarse los colgajos triangulares, se separa los 3 componentes, la piel, el músculo y la mucosa. Entonces unimos en 3 planos para restaurar la anatomía del músculo orbicular del párpado superior. Así, con el colgajo nasal, cerramos el piso nasal, se hace una... Vamos a hacer un decolamiento subperióstico. Aquí, como podemos ver, este es del ala nasal, que está mal insertada. Entonces hacemos un decolamiento subperióstico y reposicionamos el ala nasal. Luego de la cirugía se trabaja con los moldeadores de las alas nasales, que son unos tubos de silicona, como podemos ver, y restauramos una mecánica ventilatoria nasal adecuada que el niño necesita para su seguimiento normal. El cierre del paladar óseo está determinado por varios autores y con evidencia científica que se debe realizar de los 12 a los 18 meses. Es importante que el tratamiento quirúrgico a esta etapa del paladar, el único objetivo es que el niño pueda hablar adecuadamente, porque después de los 2 años de edad ya el niño logra el habla adecuada que va a lograr. Entonces, ¿cuál es la función? Cerrar la fisura y alargar el velo del paladar. Entonces, existen varias técnicas quirúrgicas y está indicado para cada tipo de patología, según la amplitud de la hendidura y según el largo del velo del paladar. ¿Cuál es la función que necesitamos para el habla adecuada? Que el velo del paladar en el momento de la fonación toque la pared posterior de la faringe. Entonces, esto lo logramos con el alargamiento del paladar. Aquí tenemos un caso de un cierre de paladar en 2 tiempos. Cerraron primero la parte posterior del paladar. Aquí tenemos un cierre de la fisura incompleto y en el segundo tiempo el cierre completo de la fisura en la parte anterior y alveolar. Esta es una de las técnicas más utilizadas y más recientes descritas, donde realizamos una doble setaplastia con la técnica de Furlow, con el objetivo de alargar el velo del paladar. Entonces, es aquí donde realizamos un colgajo mucoso en el lado derecho, músculo mucoso en el lado izquierdo. Al levantar estos colgajos y dejar los colgajos superiores, se entrecruzan y vierten las direcciones y la musculatura termina cruzada, como podemos ver aquí, y luego cerramos el colgajo mucoso. Entonces restauramos la anatomía del músculo, del velo del paladar y la amplitud del velo del paladar en la parte posterior, con una úvula competente para que se realice la fonación adecuada. Otra de las cirugías que se hace desde los 4 a los 7 y 9 años, se encarga muchas veces el departamento de cirugía maxilofacial con el injerto óseo para el relleno de la hendidura alveolar, que es ahí donde después con implantes dentarios podemos recuperar la dentición para una oclusión adecuada de la dentadura del niño. Otro de los pilares importantes en el tratamiento de este paciente es la terapia del lenguaje. Es recuperar, porque el objetivo de la cirugía de paladar es recuperar el habla normal.
Entonces requiere que la articulación normal, hay una movilidad adecuada del velo del paladar, como les dije, para que este velo en el momento de la fonación toque en la parte posterior y el niño pueda pronunciar todas las letras, como la P, pueda decir papá y no jaja, la competencia de los labios y la posición dental adecuada. Entonces, un mensaje último que podemos dar, que el paciente fisurado requiere de todo el tratamiento especializado, requiere de un personal entrenado, como en países desarrollados, el equipo tiene que estar calificado para que trate a un niño con paladar hendido y no sea solo el tratamiento de una campaña, porque un niño fisurado no se maneja solo con una cirugía o con 2 cirugías. ¿Cómo vemos el resultado adecuado de nuestra técnica quirúrgica? Solo conociendo al paciente hasta su edad adulta y sabiendo que su habla es adecuada, que recuperó toda su anatomía y su estética y su función del labio y del paladar. Gracias. Muchas gracias, doctora Jiménez. La información que nos ha otorgado es bastante importante, es muy valiosa y de seguro de ser de mucha utilidad para los presentes. En cuanto a las preguntas, la primera de ellas sería, en cuanto al manejo multidisciplinario que requiere este paciente, siendo necesaria terapia de deglución, terapia de lenguaje, ¿a partir de qué momento estaría indicada empezarla para tener mejores beneficios y hasta qué momento debe ser mantenida? Ya, la terapia de lenguaje es utilizada después de la cicatrización de la segunda cirugía, es decir, el cierre de paladar se realiza más o menos de 12 a 18 meses de edad. Luego de la cicatrización completa, al mes de la cirugía, 2 meses, empieza ya, según la rehabilitación, según el control postquirúrgico que tengamos con el paciente, le enviamos ya a la consulta con terapia de lenguaje. Y Y el seguimiento es hasta que el niño logre el habla adecuada. listo. Y con el resto de las terapias, fonoaudiología, deglución. Ellos le hacen un seguimiento. Desde el diagnóstico, nos acompaña más o menos a los 5 días de vida del niño. Ya el diagnóstico se hace por genética, hacen la evaluación adecuada a los padres, al niño, si es que no presenta otra patología o otro síndrome, y de ahí le hacen el seguimiento. Entonces, pediatría nos acompaña siempre. Pediatría es el ente rector de este niño. Entonces, que vamos a seguir todas las patologías para que le hagan la evaluación fonoaudiológica. Cuando vemos si ya el niño tiene alguna patología auditiva, otorrino es el que se encarga del seguimiento del niño. Perfecto, doctora, muchas gracias. Otra pregunta, una pregunta del doctor Paul Moreno. ¿Cuál es el porcentaje de recidiva de casos postquirúrgicos según su experiencia? ¿Y qué consideraciones adicionales se tendría en su manejo posterior? En cuanto a recidiva, no sé qué quiere decir. Recidiva puede ser cuáles son las complicaciones de un cierre de paladar. Las complicaciones a corto plazo puede ser que haya una dehiscencia de la sutura, que tengamos una dehiscencia de la sutura por mal cuidado quizás del niño, por algún golpe, sucede. Con poca frecuencia he visto, soy jovencita, no tengo tanta experiencia ni en el caso, pero en las rotaciones de los hospitales sí ha sucedido. 1 o 2 pacientes vi con dehiscencia de sutura. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a intervenir en todo caso. Esperamos la cicatrización completa del resto de la fisura y luego se reinterviene. ¿Cuáles son otras de las complicaciones? Que haya un defecto del velo del paladar y tengamos que hacer una veloplastia. Es otra de las reintervenciones que se haría con ese paciente. Listo, doctora, muchas gracias. Otra de las preguntas del doctor Luis. ¿Hasta qué edad se pueden realizar las cirugías para mejorar el funcionamiento y estética? Hay algunos adolescentes que tienen fisura paladar sin cirugía. Ese es el problema que tenemos. Hay un gran número de niños de edades de 8, 12 años que realizaron una cirugía incompleta o no hubo seguimiento adecuado del niño. Es por eso que hay varios protocolos internacionales y les quise compartir algo de eso. El manejo de un niño fisurado no es de una campaña, no es de una cirugía y el niño va
quizás los padres de bajo nivel socioeconómico y cultural le llevan a una cirugía y ahí pare de contar, nunca más le llevaron a un seguimiento y no saben cuál es el pronóstico que podría mejorar en ese niño con el seguimiento multidisciplinario. Entonces, los tiempos son adecuados antes de los 18 meses de edad del cierre del paladar para que el habla sea adecuada, para que el niño ya aprenda a hablar bien y no tenga ya en su psicología una habla inadecuada, porque una reintervención tardía ya no es satisfactoria. Listo, doctora. Y una última pregunta. ¿Existe algún tipo de beneficio o alguna otra consideración que se puede tener para una corrección quirúrgica en un solo tiempo, corrección del labio y paladar? Eh, ¿O se puede modificar eso? No entendí muy bien la pregunta porque se entrecortó, pero me parece que dijiste una reintervención quirúrgica del labio. A ver, otra vez, doctora. ¿Existe algún tipo de beneficio o qué consideraciones se puede tener para realizar una corrección quirúrgica en un solo tiempo? Es decir, corrección de labio y de paladar. Y si se puede adelantar estos procedimientos, no en las fechas en las cuales usted los mencionó. Sí, hay algunos autores que, por ejemplo, el cierre de la fisura labial lo hacen a los 10 días de vida, pero no es el adecuado por el estado nutricional del paciente. Para que la recuperación sea adecuada, las condiciones del menor lleguen en las mejores condiciones al quirófano y la estructura del labio sea la adecuada para restablecer la musculatura total del niño. En una etapa muy temprana no tenemos una anatomía tan adecuada, es más pequeño, es más débil la musculatura. Es por eso que se espera hasta los 3 a 6 meses de vida para realizar la queiloplastia primaria. Y realizar en el mismo tiempo quirúrgico la cirugía de paladar no está indicado. Igual necesitamos una maduración, una evolución del paladar para lograr un cierre adecuado. Listo, doctora, muchísimas gracias. Esas son las preguntas que han presentado nuestros participantes. Le agradecemos mucho por su participación. Gracias también.